Bueno, entonces vamos a arrancar con el tema de hoy. El tema de hoy es optimización de código de tres direcciones, optimización de código intermedio. Permítanme, no me había percatado de que mi cámara no estaba encendida, pero ahí estoy. Eh, Algo bien importante es lo que platicábamos hace un ratito, el hecho de tener en cuenta de que el código intermedio no es simplemente una serie de instrucciones secuenciales que ejecutemos de arriba hacia abajo y que ahí terminen, sino el código intermedio es una secuencia de sentencias que nosotros podemos ir ejecutando de tal manera que los flujos quedan muy em, variados. Hay de todo dentro de los flujos en lo que podemos ejecutar en código intermedio, principalmente por el tema de los saltos. Cada vez que yo pongo un goto, yo salto a algún punto del código que no necesariamente tiene que estar después. Puede hacer que cuando yo llegue al salto genere un loop y regrese a muchas instrucciones arriba y luego sigue ejecutando y ese goto me lleve hasta el final del procedimiento. O bien que yo constantemente esté regresando porque tengo que eh, transformar un ciclo. O sea, en alto nivel tenía un ciclo, luego en bajo nivel tengo esta recurrencia y tengo estos saltos de recurrencia. Entonces, los flujos terminan siendo muy diversos y terminan dependiendo de cierta condición. Hay que tener presente eso porque cuando optimizamos no solamente tenemos que ver hacia las líneas que están más abajo, hacia las líneas que voy a ejecutar luego, sino tenemos que ver también eh, hacia todo el flujo que puedo alcanzar desde el punto en el que estoy. Y es esa consideración del flujo la que nos va a llevar a tener cierto tipo de optimizaciones globales. ¿Cómo así globales? Aquellas que terminan afectando a todo el cuerpo del procedimiento que estoy optimizando, no solo ciertas piezas locales. Es decir, me preocupo del flujo. Ahora, veamos qué es optimización. La optimización del código es el proceso mediante el cual se aplican ciertas transformaciones de código para conseguir que un programa ejecutable sea más eficiente en tiempo de ejecución y o compacto en memoria. Entonces, eh, pues es bastante sencillo. Lo más relevante acá es que tanto el código de entrada como el código optimizado hagan exactamente lo mismo. O sea, las transformaciones no deben afectar eh, ese objetivo para el cual fue diseñado el código. Entonces, si el código actualmente suma dos números, queremos que después de la optimización siga sumando dos números. Si el código actualmente va de 1 a 10, porque es un for y es inclusivo el rango, ¿no? Incluye el 1 y incluye el 10. No queremos que luego de optimizar vaya solamente del 1 al 9 porque excluye la cota superior, digamos. Queremos que el código de entrada haga exactamente lo mismo que el código de salida optimizado. Una transformación de código es la reescritura del programa que tiene por objeto obtener una versión funcionalmente equivalente del mismo y mejorada con respecto a algún criterio de calidad. Es lo que les decía. Ustedes, cuando transforman el código o la sentencia específica, ustedes esperan que esa sentencia sea un poquito más rápida, sea un poquito más eficiente, efectiva y adicionalmente que haga lo mismo, que sea totalmente equivalente. Ese es otro punto a tener en consideración. Como les decía, la mayor parte de la clase del día de hoy es teórica, así que espero que no se aburra mucho, pero el lado amable es que terminaremos rápido y les voy a devolver algunos minutos de su tiempo para que puedan dedicarlos a estudiar cuestiones de laboratorio o a repasar esto mismo. Fases de la aplicación de las transformaciones de código. Las transformaciones de código toman un código de entrada y reescriben el mismo con el ánimo de mejorar su calidad. Cabe preguntarse cuándo deben ser aplicadas dichas transformaciones. En realidad existen transformaciones destinadas a ser aplicadas en cada una de las fases del proceso de compilación. Diferentes compiladores escogen unas u otras. Entonces, resulta que
dependiendo del lenguaje y dependiendo del motor, incluso dentro de lenguajes que son idénticos, hay diferentes motores y cada motor lo manipula de diferente manera. Resulta de que eh, hay algunos elementos de optimización que se van aplicando desde la fase de análisis léxico. En nuestro caso no es así, porque en nuestro caso nosotros vamos a optimizar código hasta después de haber generado el código intermedio. Sin embargo, veamos aquí algunos ejemplos de qué tipo de optimización u optimizaciones se aplican según la fase y según algunos lenguajes específicos. Dice, en algunos lenguajes como C o C++, las directivas de compilación se resuelven a nivel del código fuente, transformando este en una versión simplificada y más óptima del mismo. O sea, durante el análisis léxico, que es el primerísimo que solo ve el texto, algunos lenguajes como C y C++ ya aplican ciertas optimizaciones. Luego en el análisis sintáctico dice, en la mayoría de los lenguajes, la incorporación y propagación de constantes se realiza en la fase del análisis sintáctico, ya que pues tengo la estructura como tal, puedo venir y propagar las constantes de tal manera de que pero ¿por qué puedo hacerlo? Se preguntan ustedes. Resulta de que las constantes en el tiempo no van a cambiar, son lo que son. Y las constantes son números o son cadenas o son valores booleanos, son banderas. Entonces en el tiempo no es como que yo tenga que ejecutar y consecuencia de esa ejecución yo encuentre el valor de la constante, sino de antemano yo conozco el valor de la constante. Entonces, si tengo, por ejemplo, la constante velocidad máxima, que tiene seteado 70 kilómetros por hora. Entonces yo conozco ese 70 de antemano y en todos aquellos espacios en donde aparezca la constante velocidad máxima, yo pues lo reemplazo por 70. Entonces, ¿por qué lo reemplazo? Porque puedo hacerlo, porque conozco el valor, porque en el tiempo ese valor no va a ser resultado de una operación, sino lo conozco de antemano. Entonces lo hago. Eh, Eso agrega mucho en términos de simplificación y adicionalmente se hace en un punto en el que ya no es relevante, porque ¿por qué ponía yo esa constante en alto nivel? Porque le quería dar legibilidad al código. O sea, si yo quemaba un 70 en mi código de alto nivel, otros o incluso yo mismo podría preguntarse, bueno, ese 70 que quemó ahí, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Por qué está ahí? Entonces, ¿qué hago? En lugar de poner el 70, pongo una constante y esa está arriba. Esa propagación de constantes, esa actividad de reemplazar ese identificador de constante por la literal, que sería 70 en el ejemplo, pues la podemos hacer en el análisis sintáctico. Como les digo, nosotros no lo hacemos, pero hay algunos motores que lo hacen y aquí estamos resaltando esas actividades de optimización. En el análisis semántico, algunos lenguajes generan errores de código inalcanzable, detectable en esta fase para evitar que el espacio en memoria y tiempo de la ejecución sea mayor del necesario. Entonces, el ejemplo típico de código inalcanzable es aquel que ponemos luego del return. Es bien común que algunos eh, ni siquiera compiladores, sino más bien el IDE, que el propio IDE te despliegue el error. Digamos, NetBeans puede ser, no lo tengo muy presente, pero puede ser que NetBeans o puede ser que Eclipse, si nosotros ponemos líneas después de el retorno, después de la reservada return, ponemos algunas otras líneas ahí, no sé qué, no sé cuánto, te dice, bueno, este código es un reachable. No puedo llegar hasta ahí porque estás poniéndolo después del retorno, o sea, eso nunca se va a ejecutar. Haceme el favor y lo quitas. Entonces, resulta que hay algunos compiladores que hacen eso mismo, solamente que em, sucede en la parte de compilación. Recordemos que el IDE está como interpretando de antemano, no necesariamente compilando cuando despliega ciertos errores básicos como este, o como puede ser la llamada a una función de una librería que no esté importada. Por ejemplo, el mismo Visual Studio Code, cuando tenemos las librerías instaladas de Python, las adecuadas, eh, te dice, bueno, mira, estás llamando a esta función que no existe acá, deberías de importar tal librería. ¿Va? Entonces,
Ese tipo de errores los está desplegando el IDE con alguna librería, más no el compilador. Esto es un poquito de lo mismo, pero a nivel compilador. O sea, el compilador te dice, mira, ese código es inalcanzable. Y cuenta como optimización porque ese error te obliga a eliminar ese código inalcanzable. Ahora, el foco de atención lo vamos a tener acá, en estas dos fases últimas, porque es acá en donde vamos a poder hacer la mayor cantidad de optimizaciones y es en específico donde nosotros como salón, como curso, como clase, vamos a ocuparnos de optimizar el código intermedio. Entonces, aquí en el código intermedio, tras la generación de código intermedio, se obtiene una representación del programa que permite hacer un análisis de transformaciones independientes del entorno de ejecución. Entonces, ¿cómo así independientes del entorno de ejecución? Se supone que el código intermedio que nosotros estamos trabajando ahorita se llama intermedio porque no está escrito específicamente para aquella máquina virtual final en la que se va a ejecutar. Por ejemplo, este código intermedio bien podría convertirse a los bytecodes compilados que utiliza la máquina virtual de Java. También podría convertirse a los binarios que utiliza C o a los binarios que utiliza Python o a los binarios que utiliza Perl. O sea, simplemente aquí estamos en un punto intermedio que es independiente del ambiente en el que se va a ejecutar y que tiene solamente las estructuras más básicas para poder ejecutarse, como lo son la pila y el heap. Luego, tras la generación del código final, se aplican otras transformaciones que van dirigidas a mejorar la calidad teniendo en cuenta los recursos y prestaciones del entorno de ejecución. Es decir, se altera quemando básicamente ciertas limitantes. Entonces, nosotros vamos a hacer todas las optimizaciones que están aquí antes del foco de atención. No, no, esto que está aquí de que en el analizador léxico em, se optimiza un poquito, no lo vamos a hacer, no vamos a optimizar ahí. En el analizador sintáctico se propagan constantes, no, no lo vamos a hacer ahí. En el analizador semántico se detecta código inalcanzable, no lo vamos a hacer ahí. Esto simplemente lo comento porque hay algunos compiladores que lo hacen, algunos motores que lo hacen, nosotros no lo vamos a hacer ahí. Nosotros hemos llegado hasta acá, hasta el código intermedio, y todas las optimizaciones que apliquemos las vamos a aplicar luego de generar el código intermedio. Nosotros no generamos código objeto, no generamos binarios, ceros y unos, no generamos compilados de ese tipo, llegamos solamente hasta código intermedio. Entonces la optimización que vamos a aplicar es justamente la de código intermedio. ¿Estamos de acuerdo en eso, Minor? Sí, ingeniero. Excelente. Entonces, vamos a regresar un poquito a la explicación inicial que yo les daba. ¿Se recuerdan? Yo les decía, los bloques no son secuenciales en el sentido de que nos vamos de arriba hacia abajo y ahí murió. En este caso, pues en la izquierda tienen este programa, ¿no? Con un begin y un end, ciertas sentencias aquí abajo, fuera del bloque del begin y el end. Pero no se trata solamente de que nosotros vengamos y nos vayamos de arriba a abajo ejecutando, sino tenemos la capacidad de saltar. Entonces, por ejemplo, acá está el programa factorial en alto nivel, miren. Y pues ustedes ya saben lo que hace el factorial. En este caso es un cíclico, no es recursivo como aquel ejemplo que veíamos. Y aquí abajo está el código intermedio, que a ustedes no les va a parecer familiar, porque nosotros usamos una sintaxis distinta. Sin embargo, es al final lo mismo. Solo que, por ejemplo, en lugar de hacer las asignaciones como nosotros las hacemos habitualmente, acá se hacen con el comando move, mv. Y hay algunos otros para sumar, por ejemplo, aquí está el comando add, para multiplicar el comando mul, pero ignoren esa parte. Este diagrama es meramente ilustrativo. Entonces, ven ustedes que no me voy solo de arriba abajo, sino aquí en el bloque B2 puedo yo llegar a regresar a un bloque que estaba antes del bloque B1, pues eso lo puedo hacer gracias a los saltos. En este caso tenemos un salto a la etiqueta E1 que está dentro del bloque 1 y vuelvo a ejecutar estas dos líneas, vean. Entonces esa parte es importante porque si yo hiciera alguna modificación en el bloque B2, esa modificación va a afectarle al bloque B1 también. No solo va a afectarle al bloque 4 que está después
posición de las líneas, sino le va a afectar un bloque que está antes. Entonces, para yo poder en las optimizaciones globales saber si una modificación o una transformación de código va a afectar a otros bloques, necesito construir lo que se llama el grafo de flujo. El grafo de flujo está compuesto por bloques básicos y lazos entre bloques. Entonces, el método de construcción es bastante sencillo. Al nosotros querer empezar con la construcción de los bloques, hacemos algo que se llama detección de los líderes. Los líderes son ciertas instrucciones, ciertos comandos que son las primeras líneas de los bloques. En este caso, el primer bloque tiene su líder, que es esta línea que dice MB R1. El bloque 0 tiene su líder que es MB R1. El bloque 1 tiene su líder que es esta etiqueta E1 que hace CMP y 5. Entonces, cada bloque tiene su líder y ese líder es la primer línea, ni más ni menos. Entonces dice, todo bloque comienza por un líder. Y entonces, ¿cómo detecto a los líderes? Dice, la primer cuádrupla, dice aquí, o sea, la primerísima línea de código intermedio es un líder. El destino de un salto es un líder. El siguiente a un salto es un líder. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un salto hacia E1. Y entonces el siguiente a ese salto es un líder. Entonces este de aquí abajo es un líder. El destino de un salto es un líder. Entonces este de aquí arriba es un líder. Eso ya lo vamos a ver con más ejemplos. Como les decía, no quiero que se vayan tanto con las ideas de la optimización global, como sí quiero que se vayan con las ideas de la optimización local y ese entendimiento de que el flujo no es secuencial, no es de arriba abajo y se murió, sino el flujo tiene sus complejidades, que son estos saltos a diferentes bloques que vamos haciendo. Sin embargo, veamos la construcción. Luego de identificar a los líderes, yo ya conozco todos los bloques. Entonces, se incluye al líder, dice, y se incluyen las cuádruplas detrás del líder. Entonces, voy haciendo un montón de bloques. Ti, 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 ti. Finalmente, hago los saltos o los lazos que me llevan a relacionar los bloques. Dice, se conectan los bloques si B sigue a A, se pone un arco de A a B. O sea, por ejemplo aquí, B2 sigue a B1, entonces se pone un arco de B1 a B2. B1 sigue a B0, o sea, está después de B0, entonces se hace un arco de B0 a B1. B4 está después que B2, entonces B4 sigue a B2. Entonces se hace un arco de B2 a B4. Es muy simple. Y la segunda regla de construcción de conectores o de construcción de arcos es, si hay un salto de B a C, se pone un arco de B a C. En este caso tenemos BRE1, que es un salto hacia B1. E1 está en el bloque B1. Entonces tenemos un salto desde el bloque B2 hasta el bloque B1. Entonces dibujamos ese arco de B2 a B1. ¿Entendido, Minor? Sí, ingeniero. Esto, por supuesto, se va a fortalecer con algunos ejemplos posteriores en los que pues ya van a ver el típico código que ustedes conocen y vamos a proceder con la construcción de algunos grafos. Sin embargo, les repito, no nos enfocamos ahorita en las optimizaciones globales. Las optimizaciones globales tienen en cuenta ese flujo y las optimizaciones globales requieren que ustedes construyan un grafo en su código, digamos, cuando ustedes ya lo programen y vayan recorriendo ese grafo y marcando ese grafo en los diferentes nodos según ustedes lo vayan recorriendo para ya hacer la optimización pertinente, la optimización global. Avancemos aquí otro poquito. Aquí está este pequeño catálogo de transformaciones. Hay algunas transformaciones ahí presentes que simplemente nosotros no vamos a tocar porque son un poquito intrascendentes, o sea, son irrelevantes, no optimizan nada, simplemente se mencionan ahí porque son una forma de transformación equivalente, o sea, nosotros podemos llegar a transformar el código o de una manera simplificada según ciertos ambientes, ¿no? Pero no los vamos a ver todos, así que no se preocupen. De igual manera,
este catálogo en su clasificatoria, en esta metodología que hace de separar de esta manera los diferentes métodos de optimización, es bueno, es correcto. Entonces veamos, independientemente del alcance local o global que tengan las transformaciones de optimización, es posible dividir las mismas en dos grandes grupos, según repercutan en el grafo de flujo que representa el subprograma sometido a análisis de optimización. De esta manera, es posible establecer el siguiente catálogo de transformaciones independientes del entorno de ejecución que utilizamos de índice de referencia durante el resto de la sección. Ahora, ¿cuáles son este es un punto que ahí está explicado que yo no mencioné, pero que vamos a mencionar ahorita. ¿Cuáles son las locales y cuáles son las globales? Las locales son las que se dan solo a nivel del propio bloque y las globales son las que se dan a nivel del grafo completo. Entonces, si yo hago una optimización o una transformación dentro del bloque B2 que solo afecta al bloque B2, entonces yo digo que esa es una transformación local y ni siquiera me preocupo de lo que hay en el resto del flujo, en el resto del grafo de flujo. Ahora, si yo hago una transformación en B0 que repercute en alguno de los otros bloques o que puede llegar a repercutir en alguno de los otros bloques, yo digo que estoy haciendo una optimización global porque al existir la posibilidad de que esa optimización repercute en otros bloques, yo debo ocuparme de que en los otros bloques no suceda algo incorrecto. Entonces, leamos lo que dice acá, que estas son las definiciones que no habíamos leído antes. Transformaciones globales. Las transformaciones globales o transformaciones a nivel del grafo, porque alcanzan a todo el grafo, alcanzan el cuerpo de todo el procedimiento. Estas transformaciones son más delicadas ya que hay que tener en cuenta cualquier efecto que la modificación del bloque pueda tener en otros bloques. Entonces es delicada. Esa parte es importante que la tengan en cuenta porque ustedes cuando estén optimizando en B0 tienen que ir a visitar todos los demás bloques para ver si hay afección en los otros bloques o no. Cuando estén optimizando B1, tienen que ir a visitar todos los otros bloques para validar que haya afectación o no. Cuando estén en B2, lo mismo. Por otro lado, las transformaciones locales o transformaciones a nivel de bloque consisten en reescrituras de las cuádruplas. Las cuádruplas son las líneas, ¿no? Solo que yo habitualmente en la explicación no le llamo cuádruplas, sino pues la línea de código, ¿no? Eh, de un bloque dirigidas a mejorar su calidad. Este tipo de transformaciones suelen ser sencillas. Esto está mal redactado, disculpen, yo no hice esos slides. Ya les vamos a, sí, sí has visto esos slides publicados dentro de los documentos, mi estimado Minor. No, ingeniero, de verdad no. Ya los No, vamos listo. a, ya los vamos a buscar. Lo voy a validar que sí estén en la carpeta. Permítame un momento. No, no están, pero yo les voy a recopilar esos slides hoy, eh, porque me gustaría compartirles los slides de Stanford, estos de, estos de la Universidad de Valencia, y adicionalmente los de estas otras dos universidades, de la de Holanda y la de Taiwán, que les digo que uso habitualmente como recurso. Todas estas
no tienen per se la licencia, pero están públicas en sus sitios, así que incluso pueden ustedes ir al sitio del curso y descargarse las versiones más recientes, porque estas que yo tengo son del 2020, así que seguramente han cambiado de alguna manera. Entonces, retomando, globales, locales. En palabras sencillas, Minor, ¿me puedes decir qué son locales y qué son globales? Las transformaciones locales es cuando se transforma el código, pero solo en el mismo bloque. Y las globales es cuando se transforma en otros bloques y afecta a otros bloques. Muy bien, así de sencillo, no tiene mayor cosa esa explicación, así que pues eso es. Está lentísimo mi internet, señores. Vamos a ver. Ok, continuamos. Efectivamente, las transformaciones locales suceden solo a nivel del mismo bloque y las globales suceden a nivel de diversos bloques. Entonces, adicional a eso, aquí deciden hacer una segmentación de si preserva la estructura o no preserva la estructura. En ese sentido, vemos que las locales que preservan estructuras eh, son, por ejemplo, subexpresiones comunes, código inactivo, renombramiento de variables temporales que no lo vamos a ver porque no optimiza nada, intercambio de cuádruplas independientes no lo vamos a ver porque no optimiza nada, sin embargo lo vamos a ver así como en definición de, bueno, eso existe, se puede hacer y no altera el código, pero no optimiza nada. Y luego las que no preservan la estructura, dentro de las cuales están transformaciones algebraicas, reducción de la intensidad y propagación de constantes. Luego tenemos que las transformaciones globales también están divididas o también se pueden categorizar entre aquellas que preservan estructura y las que no preservan estructura. Entonces, ¿cuáles preservan estructura? Eliminación de subexpresiones globales, propagación de copias, traslado de código, eliminación de variables de inducción son las que no preservan la estructura. Entonces ya vamos a ver eso poquito a poco. Transformaciones locales que preservan la estructura. Tenemos eliminación de subexpresiones comunes y eliminación de código innecesario. Vamos a leer brevemente las definiciones de ambas y luego nos pasamos a ver un ejemplo, que con el ejemplo se va a consolidar el conocimiento muy fácilmente. Las transformaciones locales que preservan la estructura del grafo de flujo constituyen reglas de escritura sencillas que articulan mejoras probadas sobre tiempo de ejecución y o tamaño del código ejecutable. En concreto, destacan cuatro transformaciones dentro de esta categoría. Aquí tenemos dos: eliminación de subexpresiones comunes, cuando en un bloque aparecen dos subexpresiones asignadas a dos o más objetos de datos, se puede generar un temporal para almacenar el cómputo y asignar después todos los objetos a ese temporal. Es decir, no hacer el mismo cálculo muchas veces, sino hacer el cálculo una vez y reciclar esa ejecución de cálculo a través de una temporal que guarda el resultado de ese cálculo. Luego, eliminación de código innecesario. La eliminación de código inaccesible o innecesario permite aumentar la eficiencia del programa. Los GDAs, los grafos de flujo, ayudan a identificar dicho código en efecto. Todas las cimas, nodos sin padre, que no tengan variables activas pueden eliminarse sin efectos colaterales. Entonces,
En definición, aparentemente hay un método con el que puedo eliminar subexpresiones que son comunes a lo largo del código y hay un método a través del cual yo puedo eliminar aquel código que es innecesario. Entonces, vamos a ver un poquito de eso. Me cambio de inmediato a mi Notepad. Muy bien, Minor. Entonces, ¿está listo? Sí. Va. Entonces, miremos. Tenemos este primer ejemplo en el que vamos a optimizar las subexpresiones comunes. Ojo que aquí no estoy dentro del grafo ni estoy tomando en cuenta nada de eso. Yo estoy asumiendo que esta optimización está en un solo bloque, que esta optimización es de tipo local y que no hace falta tener en cuenta la optimización a nivel global, ¿sí? Vamos a hacer optimización solo de ese pedacito. Ahora, eh, ¿se puede hacer esta misma a nivel global? Sí. La única diferencia es que lo voy a hacer a lo largo de los diferentes bloques, no a nivel de un solo bloque. En este caso, en el que es a nivel de un solo bloque, vamos a ir haciendo la optimización línea por línea. Esta línea está susceptible a optimización. ¿Sí? Partamos ahí. Esta posiblemente participa en una optimización. Yo lo voy a hacer para esta línea y vos lo vas a hacer para la siguiente. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Entonces, conforme voy avanzando, me voy preguntando ciertas cosas. Lo primero que me pregunto es si B o C han cambiado. En el momento en el que alguna de estas dos cambie, mi línea o mi cuádrupla deja de ser candidata, ¿sí? Porque si yo tengo un B más C acá y tengo otro B más C abajo, imaginemos esto. Analicemos el por qué deja de ser candidata. Aquí arriba le decimos B igual a 5. Aquí arriba, imagínate, teníamos un B igual a 10. ¿Será que este B más C es igual a este B más C? Sí. O sea, Voy a, voy a repetirte. no porque tienen los diferentes valores de B10 y B5. Va, entonces te repito la pregunta. ¿Será que este B más C es igual a este B más C? Obviamente en resultado, pues, o sea, yo sé que son Ah, iguales, no, por no, no, supuesto que sí, son sí. iguales, Ya, pero en no. resultado, ¿crees que son diferentes? Sí. La respuesta a la pregunta ¿por qué son diferentes? Es porque en el camino B cambió. Por otro lado, si no hubiera sido B el que cambió, si no hubiera sido C, ¿será que este B más C es igual a este B más C? No, no es igual. No es igual. Entonces, la primera pregunta que me hago es, ¿los participantes de la operación han cambiado? ¿Sí o no? Si han cambiado, esa cuádrupla ya no es candidata o ya no es susceptible de optimización. Entonces, con cada línea yo me pregunto, ¿ha cambiado B? ¿Ha cambiado C? Y después me pregunto, ¿es la expresión la misma? Si ha cambiado B o ha cambiado C, y la respuesta es sí ha cambiado, entonces ya no es candidato a optimización. Si no ha cambiado en todas las líneas y yo de repente encuentro una expresión idéntica, entonces optimizo. Vámonos por línea, pues. Estoy en la línea A, esta es la candidata. ¿Ha cambiado B o ha cambiado C? Sí. Sí, ha cambiado B. Deja de ser candidata a esta cuádrupla. Paso a la siguiente cuádrupla. Esta cuádrupla es candidata de optimización. Entonces, en esta cuádrupla, para cada una de las siguientes líneas me hago las mismas preguntas.
Entonces paso a la siguiente línea. ¿Ha cambiado A o ha cambiado D? Sí, ha cambiado de. ¿Seguro? ¿Cómo ha cambiado D? No, ya lo entendí. Sí, no ha cambiado. De es hasta la última línea, pero es nada más la Va, siguiente. entonces miramos. Luego me pregunto, eh, ¿ha cambiado A o ha cambiado D? Perdón, esto no está bien. Voy a poner aquí Z. De hecho, creo que vamos a meter algunas líneas más para hacer más enriquecedor el ejemplo. A ver, igual a mm, igual a Z, Z igual a A por B. Entonces, de nuevo, vamos a hacer esa serie de preguntas. Entonces, ¿ha cambiado A o ha cambiado D? ¿Estoy en silencio? No, no estoy en silencio. En general, disculpe, tuve ahí Va. problemas. Entonces, esta es mi candidata actual. Entonces, vamos a ver. En la siguiente línea, ¿sigue siendo candidata? ¿Ha cambiado A o ha cambiado D? No ha cambiado. No. En la siguiente, ¿ha cambiado A o ha cambiado D? No, En la siguiente, ¿ha cambiado A o ha cambiado D? no, En la siguiente, ¿ha cambiado A o ha cambiado D? no tampoco. Encontramos por primera vez una expresión que es la misma. Yo esta pregunta no la estaba haciendo, pero realmente tendríamos que preguntar. ¿Ha cambiado A o ha cambiado D? No. ¿La subexpresión es la misma? No. ¿Ha cambiado A o ha cambiado D? No. ¿La subexpresión es la misma? No. ¿Ha cambiado A o ha cambiado D? No. ¿La subexpresión es la misma? No. ¿Ha cambiado A o ha cambiado D? No. ¿La subexpresión es la misma? Sí. ¿Podemos reemplazar? Sí. Lo hacemos. En lugar de poner la subexpresión, ponemos B, que es quien guarda el resultado de esa subexpresión. ¿Y para qué? Para no hacer de nuevo la operación. ¿Qué me ahorré? El cálculo de esa resta. Entonces ese fue un ejemplo de subexpresiones comunes, de optimización de subexpresiones comunes. Y lo ampliamos un poquito como para que fueran más claras las preguntas. Vamos a hacer nuevamente una optimización de subexpresiones comunes, solo que ahora le vamos a pedir apoyo a otro compañero. Entonces escogí ahí al siguiente, por favor, Minor. Eh, Ahorita, ingeniero. ¿Podría escogerlo usted, ingeniero, desde que me cambié el teléfono? Porque en la computadora me quedé sin el wifi. Entonces, No tengas disculpe. pena. Aquí no puedo ver los compañeros. Vamos con Omar. Omar, ¿estás disponible? Espérate, vamos a ver que Omar ya participa. Voy a tratar de buscar a alguien que nunca haya visto acá o que no recuerde haber visto. Alexis Ronael. Alexis Ronael, ¿estás disponible? En general, yo puedo ver los compañeros. No, no está Alexis. Vamos a ver quién más no participa habitualmente. Herbert Abisaí, ¿estarás disponible? Buen día, Inge. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y te ayuda? Excelente. Muy bien, gracias también. Vamos a optimizar esto de acá. ¿Te parece bien? Sí, está bien. Entonces, arrancamos. Y ojo que aquí no lo hicimos para todos los candidatos, pero porque yo sabía de que los demás no tienen optimización, porque se ve claramente que no hay subexpresión común. Sin embargo, para optimizar el bloque completo tenemos que agarrar este como candidato y darnos cuenta de que no hay subexpresión común, o sea, terminar todo el bloque. Luego el siguiente es candidato, luego el siguiente es candidato y así hasta llegar a la última línea que pues no va a estar susceptible de optimización porque no tiene nada más después. Vamos a ver, tomo el primer candidato. ¿Qué debo hacer? ¿Irme línea por línea?
preguntándome si algo ha cambiado o bien si puedo usarlo para optimizar. ¿Está listo, Herbert? Sí, Va. Vemos que la subexpresión está compuesta por P y por 0. Entonces yo debo preguntarme, ¿ha cambiado P? Entonces, si la respuesta es sí, entonces deja de ser candidato, porque ha cambiado P y cualquier subexpresión que sea idéntica va a tener un resultado diferente, pues P, que es parte de sus operandos, ha cambiado. Entonces vamos con la segunda. ¿Ha cambiado P? no, ¿Es la subexpresión igual? no, Vamos a copiarlo aquí abajo para que podamos alterar esa copia. ¿Ha cambiado P aquí? no, ¿Es la subexpresión igual? no, ¿Ha cambiado P aquí? no, ¿Es la subexpresión igual? sí, Entonces reemplazo. En lugar de P más 0 voy a poner T1. Pues yo sé que T1 vale lo mismo que P0. Paso a la siguiente. ¿Ha cambiado P? no, ¿Es la subexpresión la misma? no, Entonces no se puede reemplazar. Me pregunto, ¿ha cambiado P? no, Me pregunto, ¿ha cambiado P? sí, Ha cambiado P, porque a P le estoy asignando un nuevo valor. Prácticamente estoy incrementando en 2 el valor de P, con lo cual esta deja de ser candidata. Pasemos al siguiente. El siguiente va a ser candidato. Y es más, para que el siguiente tenga sentido como candidato, vamos a poner aquí un T7 igual a T1 por 2, ¿te parece? Para que se pueda optimizar. sí, ya está. Vamos a agregarlo aquí. Entonces, para el segundo candidato yo me pregunto, para cada línea, ¿ha cambiado T1? No, ¿Es la subexpresión la misma? no, ¿Ha cambiado T1? no, ¿Es la subexpresión la misma? no, ¿Ha cambiado T5? Perdón, T1. no, ¿Es la subexpresión la misma? no, ¿Ha cambiado T1? no, ¿Es la subexpresión la misma? no, ¿Ha cambiado T1? no, ¿Es la subexpresión la misma? no. ¿Es la subexpresión la misma? Hasta ahorita sí. Es la subexpresión, esta que estoy seleccionando, digamos, no sé si Sí, sí, alcanzas a- ¿sí? ¿Es la sí, misma? sí, es la misma. Bueno, entonces eliminamos subexpresiones comunes. Digo aquí, en lugar de hacer esa multiplicación, la reemplazo por el T2, porque yo sé que el T2 ya tiene guardado el resultado. Ampliémoslo un poquito más para que funcione con esta. Generemos un T8 es igual a T2 más 5. Sí, Bueno, el candidato era este, ahora el candidato va a ser la siguiente línea. Entonces voy a copiarme eso. T2 más 5 y vamos a poner aquí otra vez T9 igual a T2 más 5. Vamos a poner aquí T10 igual a T2 más 5. Vamos a poner T11 igual a T2 más 5. Y aquí en el intermedio, y si te parece bien, vamos a poner T2 igual a Z por Z. Para que se vea que ha cambiado T2. Y vamos a copiar toda esta parte de acá. De T8 en adelante. Ok, para seguir optimizando, ¿no? Veamos. El siguiente candidato es T3 es igual a T2 más 5. Entonces, ¿cuáles son los participantes? Solamente T2. ¿Ha cambiado T2? Herbert. Pareciera que Herbert se quedó sin audio. Bueno, no pasa nada. Pasemos con Edín.
¿Qué tal, ingeniero? ¿Me escucha? Te escucho bien, te escucho bien. Muy bien, gracias. ¿Y vos qué tal? Bien, gracias. Excelente. Va. Entonces, aquí vamos a terminar este ejemplo. Luego vemos un poquito de código innecesario. ¿Sí? Y vamos a seguir avanzando con los siguientes. Entonces, más o menos ya ves cómo va el algoritmo. Para cada línea, evalúo el resto de las líneas. Entonces, hago esta línea Sí, candidata y evalúo todas las demás. Luego hago esta línea candidata, evalúo todas las demás. Hago esta línea candidata, evalúo todas las demás. Esta ahorita es candidata a optimización. Entonces, paso a la siguiente, me pregunto, ¿ha cambiado T2? no. ¿Es igual a ¿Sería su T3? No. expresión? No. ¿Sería T3 qué? La que estamos evaluando, ¿verdad? Si ha cambiado T3, es que lo oí T2. Es que es T2. ¿Qué tiene que ver T3 ahí? Es que como está el puntito azul, pensé que estábamos evaluando T3. Ya. Yo entiendo que eso pueda llegar a generar duda, pero podemos tenerlo en cuenta también. Podemos tener en cuenta todos los elementos de la expresión. Yo no lo he estado tomando en cuenta porque nosotros no generamos más de una vez temporales, con lo cual este 3 no va a aparecer nuevamente. Pero sí, Ya, deberíamos de tomarlos todos. ¿Ha cambiado T3 o ha cambiado T2? no. Si te das cuenta qué modificación hicimos en el algoritmo ahorita, Edwin, porque vos me estabas diciendo, bueno, hay que validar si ha cambiado T3, pues T3 es el receptor, y en el ejemplo que puse inicialmente, que ya lo borré, lo que yo decía era, bueno, B más C aquí arriba es igual a B más C aquí abajo, ¿sí o no? No sé si te Sí, recordás. sí, Ah, sí. mira, pues entonces, vamos a ver. Digamos, antes yo estaba tomando en consideración solo a los operandos. Ahora hemos modificado el algoritmo para que tome en cuenta también, además de los operandos, el receptor. Porque es cierto, digamos, si yo aquí más adelante quiero reemplazar este T2 más 5 con un T3, tengo que tener la certeza de que T3 no ha cambiado. Además, tengo que tener la certeza de que este T más 2 sigue siendo el mismo. ¿En qué escenario ya no es el mismo? En aquel en el que recibe un valor nuevo. En este caso, T2 ha recibido un valor nuevo, con lo cual este T más 5 ya no es igual a este T más 5. Entonces vamos a tener en cuenta tanto el que recibe como los operandos de la operación. Entonces preguntémonos, ¿ha cambiado T3 o T2? No. Y o sea, sí está claro, va Edwin, porque digamos, vos me dijiste que por yo tener marcado me tenía que preguntar sobre este. Y vos me dijiste, pero ¿por qué está preguntando T2 si está marcado T3? Ujú. Sí se entiende que T2 también debe ir en la pregunta. Sí, ingeniero, ya que puede cambiar el valor, entonces ya no sería el mismo valor el que recibe la siguiente operación a la que Muy se bien, quiere muy bien, muy modificar. bien, muy bien, muy bien. Entonces hagámonos la pregunta. ¿Ha cambiado T3 o T2? No, ¿Es la subexpresión igual? no, ¿Ha cambiado T3 o T2? no, ¿Es la subexpresión igual? no, ¿Ha cambiado T3 o T2? no, ¿Es la subexpresión igual? no, ¿Ha cambiado T3 o T2? no, ¿Es la subexpresión igual? no, ¿Ha cambiado T3 o T2? eh, no, ¿Es la subexpresión igual? no, ¿Ha cambiado T3 o T2? no, ¿Es la subexpresión igual? sí,
cambiado T3 o T2? No, ¿Es la subexpresión igual? sí, ¿Ha cambiado T3 o T2? no, ¿Es la subexpresión igual? sí, ¿Ha cambiado T3 o T2? sí, ¿Es la subexpresión igual? Ah, no, no. perdón. Ya con esa pregunta, con que me digas sí, sí cambió, este deja de ser candidato y pasamos al siguiente. Luego vemos que el siguiente pues no tiene optimización. En realidad esto no tiene ningún cálculo. De hecho, las asignaciones simples no aplican acá. Solo las que tienen un cálculo que nos podemos ahorrar en el futuro, como este cálculo, etcétera. Pero aquí nos tenemos que ir uno por uno, línea por línea. Cada línea es candidata y nos vamos hasta haber terminado todas las líneas. Otro que veíamos en los slides en su explicación era el código innecesario. Entonces, por ejemplo, acá, ¿por qué es eliminable? Porque nadie abajo utiliza A. Este B no es eliminable porque abajo lo usa E. Este no es eliminable porque abajo lo usa E. Y este de aquí abajo no es eliminable porque está en la parte, vamos a ver, no, este es eliminable también. Entonces es así como ver en cuántas líneas es eliminable, en cuántos niveles, perdón, es eliminable. Este que es eliminable lo vamos a quitar. Sobre eso, pues, ¿tenés alguna duda? Por el momento, no, ingeniero. Eh, Va buenísimo. Eso del código eliminable es muy útil. Eh, a veces hay muchos temporales utilizados que se pueden ir eliminando. Em, ya van a ver que el código que nosotros generamos, por la forma en la que lo generamos, de mientras generamos no optimizamos, se presta mucho a optimizar. Entonces terminamos optimizando un montón. Entonces veamos. Aquí en la optimización algebraica, bueno, vamos a pasar a la explicación de eso y luego nos regresamos a ver el ejemplo. Estábamos acá, eliminación de subexpresiones comunes y eliminación de código innecesario. Renombramiento de variables temporales. Esto lo vamos a ver como un dato curioso ahí nada más, pero eso no aplica, pues no es optimizable. Entonces veamos, dice, renombramiento de variables temporales. Todas las ocurrencias de una variable temporal de un bloque pueden sustituirse por otras sin que afecte el resultado. Entonces en este caso, lo que reemplazan es esta T3 por T7 y este T4 por T8. Miren, este T4 en todas sus apariciones lo reemplazan por T8 y este T3 en todas sus apariciones lo reemplazan por T7. Entonces, ¿optimizaron algo? No. ¿Se puede hacer? Sí. ¿No va a afectar el comportamiento de nuestro código? No. Entonces, todo bien ahí. Intercambio de cuádruplas independientes. ¿Qué fue lo que hicieron acá? Simplemente switcharon dos cuádruplas que son independientes. ¿Eso ahorró algo? ¿Disminuyó el cómputo? No. ¿Redujo cantidad de código almacenado? No. Simplemente le dieron la vuelta a una sentencia. Y en este caso, ¿a qué sentencias le dieron vuelta? A estos dos de en medio, las dos que restan. Entonces, en lugar de tener primero BBD y luego CCD, tenemos CCD y luego BBD. Entonces hicieron este intercambio de las cuádruplas. Pues son cuádruplas independientes. No pasa nada si primero hacen la resta de arriba y luego la resta de abajo o viceversa. ¿Eso optimizó algo? No, pero igual ahí está. Son transformaciones locales que preservan la estructura. ¿Alguna duda con eso, Edín?
Parece que se nos fue Edín. Entonces, vamos con Pablo Fernando. Tampoco está Pablo Fernando. Alguien que voluntariamente quiera participar, que esté en la clase. Alguien que no haya dejado su computadora encendida y se haya ido. Ingeniero, buen día. Si quiere, puedo seguir yo. Es que se me congeló la pantalla cuando se me desconectó. Gracias, Herbert. Me devolvés la esperanza en el alumnado. Bueno, vamos a saltarnos brevemente esta parte del grafo, pues está más relacionada con simplificaciones globales y ahorita estamos de lleno en simplificaciones locales. Entonces, antes de pasar a la parte de ejemplos de reducciones algebraicas, vamos a verlas acá. La idea es bastante sencilla. Hay algunas operaciones que al hacerlas nos dan el mismo resultado que si nunca las hubiéramos hecho. Por ejemplo, si nosotros hacemos x más 0 o 0 más x, el resultado es simplemente x, porque al sumarle a x 0, x sigue siendo x. Luego tenemos el ejemplo de la resta de, bueno, x menos 0 sigue siendo x. Entonces podemos eliminar ese menos 0. Aquí no puede hacerse 0 menos x, porque ahí sí nos estaría dando menos x. Luego tenemos 1 por x sigue siendo x o x por 1 sigue siendo x. Luego x dividido 1 sigue siendo x. Así que en todos estos casos simplemente hacemos algo que se llama reducción algebraica. O sea, eliminamos ese más 0 o ese menos 0, ese por 1 o ese dividido 1, lo eliminamos, lo quitamos, lo desaparecemos, simplemente dejamos de hacer ese cálculo. Luego, reducción de la intensidad consiste en reemplazar ciertas operaciones aritméticas por otras equivalentes que sabemos que son de un nivel de cómputo o de dificultad más simple. Por ejemplo, se sabe que es más simple multiplicar un número por el mismo que hacer la potencia al cuadrado de ese número. Entonces, en lugar de decir x al cuadrado, decimos x por x. En lugar de decir 2 por x, decimos x más x, porque es más barata la suma que la multiplicación. Entonces eso depende de la máquina virtual que utilicemos, del motor que utilicemos, incluso del ALU que tenga nuestro dispositivo, pero pues en términos generales sí se puede decir de que la multiplicación es más barata que la potencia, la suma es más barata que la multiplicación y la multiplicación es más barata que la división. Entonces, si tenemos x dividido 2, sería más barato tener x por 0.5. Entonces eso es lo que conocemos como reducción de la intensidad. Y luego tenemos propagación de constantes. En la parte de aquí abajo vean qué interesante ese ejemplo. Dice, bueno, estoy multiplicando 2 por 3 y se lo estoy asignando a t0. Luego estoy sumando t0 más 5 y se lo estoy asignando a t1. Entonces, aquí tenemos un cascadeo doble de la constante. Resulta que T0 recibe una constante, pues 2 por 3 es una constante, es 6. Entonces, T0 es igual a 6. Ese 6 se reemplaza aquí abajo en la suma. Y entonces yo digo, bueno, 6, que es una constante, más 5, que es una constante, me da otra constante, que es 11. Entonces, T1 recibe 11. Finalmente, a A le asigno el valor de T1. Yo sé que T1 tiene 11. Entonces, a A le asigno 11. Finalmente, yo digo, bueno, a A le asigno 11 con el comando move, que sería lo mismo que decir A igual a 11. Hay muchos niveles en esa propagación de la copia, de las constantes. ¿Y qué implica esa propagación de las constantes? Que yo haga una ejecución previa del código intermedio, ¿sí? Que por ejemplo yo tengo T1 es igual a 1 más 1,
Entonces, yo ejecuto esa pequeña suma de constantes que me da como resultado otra constante y propago el resultado, es decir, reemplazo el resultado. Entonces, vamos a dejar por ahí la parte de lo local antes de pasar a la parte global. Esta parte, si se dan cuenta, ya tiene en consideración el tema del grafo, porque son pues optimizaciones globales. Esas las vamos a estar viendo más a detalle en el siguiente día de clases, pero ya para cerrar la parte esta de las optimizaciones locales, básicamente las globales son la misma cosa. Lo único es que en lugar de irnos solamente línea por línea, tenemos que irnos línea por línea en todos los bloques. Entonces, línea por línea en el bloque actual y luego a través de la flechita me paso al bloque siguiente, luego línea por línea en el bloque siguiente. O sea, es lo mismo, solo que ampliado al grafo completo. Entonces, pues cerremos acá esta explicacioncilla de las optimizaciones locales, algebraicas y propagación de constantes. Entonces, Herbert, Sin querer, línea 1 dice P más 0. ¿Eso lo puedo simplificar a simplemente 0? ya cambió de slide, ¿no? No, gracias por decírmelo. Gracias vos. Pues sí, hoy sí ahí están los ejemplos. Vamos a finalizar la explicación de lo local. Te decía, en el caso de este, P1 igual a P más 0. ¿Será que esto es lo mismo que yo diga T igual a P? Sí, Ok, entonces elimino este más 0. Luego pasemos a este T2 igual a T1 por 1. ¿Será que eso es lo mismo que si yo dijera T2 igual a T1? sí, Entonces elimino este por 1. Luego lo mismo, elimino este dividido 1. Luego elimino este más 0. Luego este menos 0. ¿Este más 2 lo podré eliminar? no, No lo puedo eliminar. Luego este más 0 sí se puede eliminar, entonces lo elimino. Mira cómo queda la versión simplificada. Simplemente termino con algo, pues bastante reducido, ¿no? Y luego de haber aplicado la optimización algebraica, ya puedo hacer propagación de copias. Porque esta, mira, es igual a esta, es igual a esta. Entonces, eso sería. Luego tenemos optimización por propagación de constantes. Entonces, este es el mismo ejemplo que teníamos del otro lado, mira. T0 recibe 2 por 3. Entonces yo vengo y ejecuto esto y termino al final con que T0 es una constante. Y propago la constante. Y yo termino con esto. Mira, en lugar del T0, yo elimino esta línea que tiene un cálculo y una asignación y reemplazo el resultado acá. En lugar de T0 tengo 6. Entonces yo ya apliqué propagación de constantes una vez. Ahora, sobre esto voy a volver a aplicar propagación de constantes. ¿Cómo lo hago? Veo que aquí se suman dos constantes, el resultado es una constante que queda guardada en T1 y reemplazo ese T1 por la constante. ¿Cuál es la constante? 6 más 5 queda como resultado 11. Finalmente tenemos en lugar de A igual a T1, A igual a 11. Pero fueron dos niveles de optimización por propagación de constantes. O sea, yo apliqué dos veces. Recibí el código, apliqué optimización, recibí el código nuevamente, apliqué optimización. ¿Alguna duda al respecto? por el momento está todo bien, ingeniero. Excelente, Herbert, muy amable. ¿Alguna duda el resto de los estudiantes? Muy bien, voy a detener la grabación.